señoras y señores diputados del Grupo Popular, en la tramitación fraudulenta de esta proposición de ley y con este trámite de urgencia y lectura única que ustedes han impuesto, lo más significativo, a nuestro juicio, es que no han sido capaces de dar un solo argumento para defender esta reforma legal que proponen de manera fraudulenta y por la vía rápida. No han dado ni un solo argumento. Frente a los argumentos que hemos dado desde distintos grupos de la oposición, con todos los distintos enfoques y con todas las discrepancias que podamos tener, incluso en esta materia y en otras, el acuerdo unánime de que esta reforma legal desampara a muchos ciudadanos españoles y desampara a la sociedad internacional, que encontraba en la jurisdicción universal en España el lugar desde donde al menos conservar la esperanza de hacer justicia en numerosas injusticias que perviven desde hace décadas en el mundo. También les hemos argumentado desde la oposición cómo esta reforma legal favorece la impunidad. Y no favorece la impunidad de pequeños crímenes o de pequeños criminales, favorece la impunidad de los genocidas, de los tiranos, de los mafiosos, de los corruptos. Casualmente, sus amigos, los jerarcas chinos, tienen en ellos mismos estas cuatro cualidades al mismo tiempo: genocidas, tiranos, mafiosos y corruptos, tal y como ha quedado demostrado en las últimas publicaciones de Wikileaks. Estarán mucho más tranquilos, desde luego, que no se puedan investigar sus cuentas en paraísos fiscales utilizando hombres de paja, cosa que se podría hacer mediante esta jurisdicción universal. Digo, si toda la oposición estamos de acuerdo y con distintos tipos de argumentos lo hemos defendido, es muy raro, es muy difícil que todos estemos equivocados frente a un Grupo Popular que no ha sido capaz de poner un solo argumento sobre la mesa. Ustedes entierran hoy la jurisdicción universal y con ello entierran también las esperanzas de las víctimas. También las víctimas han puesto sus razones y han puesto sus argumentos. Ustedes han recibido algunos de ellos porque las peticiones de reuniones, al menos a nuestro grupo, y nos consta que al suyo también algunos de ellos, las peticiones de venir a contarnos, a clamar por la no aprobación de esta reforma para que puedan seguir manteniendo esa esperanza de que se haga justicia respecto a los gravísimos crímenes que padecieron. Tampoco han atendido las razones de las víctimas, que también tenían la suya. Se entierran sus esperanzas, se entierra la jurisdicción universal y tampoco han atendido ustedes los argumentos de los profesionales del derecho, los argumentos de los fiscales, de la Audiencia Nacional y de las asociaciones profesionales, los argumentos de los jueces, también a través de sus asociaciones profesionales, y los argumentos, en suma, de la sociedad civil relacionada con el mundo jurídico, que es muy sensible al gran papel que España estaba desempeñando en el mundo gracias a la jurisdicción universal. No han aportado ni un solo argumento, no ya que sea un buen argumento, sino que sea veraz. Porque lo único que han dicho desde esta tribuna los distintos portavoces del Grupo Popular que han defendido esta reforma ha sido que ampliaba la jurisdicción universal, cuando todo el mundo coincide en que la liquida. Es decir, que nos han intentado engañar una vez más, que cuando dicen que amplían derechos o amplían garantías, una vez más los recortan y los reducen. O sea, artimañas, no argumentos, artimañas falaces. Y dijo uno de los portavoces que, a tenor de las consecuencias de la jurisdicción universal y de que realmente solamente había habido un caso que se hubiera juzgado y que, por lo tanto, no era tan eficaz, se refería al caso de Estilingo, tampoco valía mucho la pena mantenerla, cosa que es falsa. Como nos han vuelto a recordar a nuestro grupo las víctimas del genocidio de Guatemala. Gracias a que se empezó a investigar ese genocidio en España, se consiguió que se abriera el juicio y se investigara en su propio país, que es como deben ser las cosas. Pero hay muchos regímenes que no están dispuestos a investigar sus propios crímenes si no reciben presiones internacionales. Su enmienda, la enmienda que se presentan ustedes a sí mismos, más que mejorar en algo con todos los argumentos que nosotros les hemos dado, lo que hace es demostrar una vez más la carga de incompetencia y de arbitrariedad que había en el primer planteamiento que hacían de reforma legal. Introducen nuevas cuestiones que habían dejado fuera, como la cuestión de la captura de alijos de droga en alta mar, introducen cuestiones relativas a la violencia contra la mujer, a la mutilación genital, pero no se explica por qué es así y otras no. Es tan arbitrario como lo es toda la propuesta desde el principio. Y tampoco han dado ni una sola razón que justifique la urgencia del procedimiento, la lectura única y, por lo tanto, el atropello del funcionamiento parlamentario normal. Y, por lo tanto, la excepcionalidad.
que es el régimen en el que cada vez más les gusta vivir y el que cada vez más les gusta imponer en este Congreso, la excepción. No han dado ni una sola razón para explicarnos por qué, mediante el proyecto en sí mismo y la manera de tramitarlo, han conseguido liquidar todos los principios de la democracia. Vulneran la separación de poderes, porque en esa disposición final se arroga la facultad un poder legislativo de sobreseer causas que están abiertas en la Audiencia Nacional, algo que es absolutamente aberrante. Sobreseer es un verbo cuyo sujeto solamente puede ser un juez o un tribunal, no puede ser un poder legislativo. Vulneran también los controles y equilibrios existentes entre poderes, al vulneran el Poder Judicial por un lado, el Legislativo por otro, porque el Gobierno ni siquiera ha tenido el valor de preguntarles al Consejo del Poder Judicial o al Consejo de Estado qué les parece esta reforma. Y entonces ha utilizado al Grupo Popular para presentar esta reforma. Por supuesto, el Grupo Popular se ha ofrecido a ser alfombra gustosamente del Gobierno. No han aportado, repito, ni un solo argumento frente a los de la oposición, la sociedad civil, los profesionales y las víctimas. ¿Y saben por qué no han aportado ni un solo argumento? Porque no lo hay. Porque no hay ni un solo argumento, no hay ni una sola razón que justifique que se entierre la jurisdicción universal en España. Solo hay presiones de una potencia como es China a las que se cede por pura debilidad gubernamental. Por pura debilidad gubernamental. Hay un chantaje de una tiranía que ha pedido que no se toque a sus hombres, que no se toque a los 5 jerarcas chinos que tienen una orden de detención en la audiencia, de detención internacional en la Audiencia Nacional. Yo recuerdo muy bien el día en que Pinochet, cuando estaba empezando a permitir cierta apertura democrática en Chile, dijo aquella frase que se ha convertido en un axioma de la impunidad: en el momento que toquen a uno de mis hombres se acaba el Estado de Derecho. Esa frase ha pasado a la historia como síntesis de lo que significa la impunidad de los genocidas, los tiranos y los dictadores. Y hoy, en este día que es triste para la justicia y es triste para la política, lo que ustedes vienen a decir es: si tocan a uno de nuestros siniestros amigos chinos, también se cercena el Estado de Derecho en España, haciendo suyo el axioma de la impunidad absoluta, de la impunidad internacional. Pero miren, ustedes no pueden hacer lo que quieran, no pueden hacer lo que quieran en una democracia. Hoy mismo, la Audiencia Nacional da un varapalo muy severo al Ministerio del Interior por la forma en que tramitó el proceso de asilo del opositor kazajo Alexander Pavlov. Por suerte, nos quedan los jueces. Por suerte, en algún momento, algún juez parará esto, como paran la extradición de Pavlov y como paran las cosas que pueden parar. Por suerte, aún quedan poderes democráticos para frenar la corriente de excepcionalidad que ustedes imponen permanentemente. Con esta reforma, hoy están mucho más satisfechos los grandes corruptos, los gerifaltes chinos, cuyas cuentas en paraísos fiscales será más difícil investigar. Comprendo cierta solidaridad de grupo. Más satisfechos los corruptos, los mafiosos, los genocidas y los tiranos. Están mucho más desamparados las víctimas de graves vulneraciones de los derechos humanos. Y estamos avergonzados los demócratas españoles, porque los demócratas españoles tenemos una responsabilidad con el mundo. Ser demócrata es una gran exigencia dentro de nuestro propio país y es una gran exigencia con el resto del mundo, con todas las personas que padecen la falta de democracia y padecen la vulneración de derechos humanos. Los españoles, en general, somos compasivos con las víctimas y más con las víctimas de derechos humanos. Y, sobre todo, creemos que una de las funciones principales de un Gobierno es preservar ese intangible pero tan importante que es la dignidad de un país. Ustedes hoy, con la jurisdicción universal, entierran también la dignidad de España.